Hoy me gustaría mirar la versión de Mateo en cuanto a la Natividad de Cristo, ver un segmento que es exclusivo del Evangelio según Mateo. Me refiero al relato de la visita de los magos a Belén. Encontramos esto en el segundo capítulo del Evangelio según Mateo. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando lo encontréis avisadme, para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Tengo muchos recuerdos de Navidad, como seguro todos lo tienen. Hoy me acuerdo de diciembre de 1947. Tenía 8 años. No traten de adivinar, ahora tengo muchos años más. Tenía 8 años y ese diciembre mi madre me llevó al centro de Pittsburgh, permitiéndome acompañarla a hacer sus compras de Navidad. Y el golpe de gracia de todo esto fue que ella me dio dinero para comprar un regalo para mi primera novia. Yo estaba en 3er grado y nunca le había dado un regalo a una chica que no fuera de mi familia. Y mi madre me dio $2 o $3, que era lo que se necesitaba para comprar una joya de fantasía, un prendedor con las iniciales de mi novia. M, E, F. ¿Está correcto? Margaret Ellen Frable. Estoy seguro de que Ellen Frable todavía tiene ese tesoro hasta el día de hoy. Pero, eh, pero qué aventura tan emocionante y romántica fue que en nuestras fiestas de Navidad en la escuela yo tenía este paquete tan bien envuelto y le di este regalo romántico y de amor a Ellen. Esa fue mi primera experiencia real de comprender lo que es la alegría de dar. Recuerdo diciembre de 1956. Fue el año en que mi padre murió. Él murió en noviembre.
y estábamos deshaciéndonos de nuestra casa y mi madre estaba distribuyendo todos los muebles y las alfombras y todo lo demás en lo que nos preparábamos para mudarnos a un pequeño departamento. Yo estaba trabajando en ese entonces y recuerdo que ganaba 75 centavos la hora, eran como 33, 34 horas a la semana y estaba en la secundaria. Mi madre amaba la música y yo trabajaba en una tienda de electrodomésticos y llegó a la tienda un producto nuevo del cual me enamoré. Se le conocía como un equipo estereofónico. No era una consola de mesa completa, esta tenía patas y contaba con un reproductor de discos. Y teníamos discos de demostración que poníamos para los clientes y uno de esos demos era un partido de ping-pong. Y podíamos escuchar los ríos del tic-tac, la separación del sonido gracias a la magia del estéreo. Nunca en mi vida había escuchado algo así. Dije, a mi madre le encantará, pero el precio era de $225. Pero el dueño de la tienda me dejó comprarlo en cuotas y me tomó como un año pagarlo. Pero en Nochebuena lo llevé de la tienda a la casa y le puse un gran lazo de satín y lo escondí detrás de la silla para que en la mañana de Navidad, cuando mi madre entrara a la sala, viera este estéreo. Y no creo que haya habido un estéreo en la historia de Estados Unidos que haya sido usado tan seguido como ese, puesto que mi madre estaba entusiasmadísima con la música que salía de ahí. Yo recuerdo esa Navidad, no por lo que recibí, sino por lo que di. ¿No es agradable dar regalos a la gente que amamos? Justo esta semana fui a la tienda de trenes navideños aquí en Orlando. Cada año tenemos la costumbre de armar con los nietos esas montañas de circuitos de trenes. Eso me ha estado costando una fortuna. Fui por unos materiales de construcción, algo de pintura, unos moldes para esculpir y cosas por el estilo y algunas cosas pequeñas para esa Navidad. Y mientras estaba llenando mi carrito de compra con estas cosas, noté que ellos tenían un nuevo modelo de vagón. Y quedé cautivado con eso. Vi cómo daba vueltas en los rieles y dije, es fantástico. ¿Cuánto cuesta? Me dieron el precio y casi me desmayo. Pero dije, tengo que llevarlo para mis nietos. Así que lo compré. Y luego me trajeron otra cosa que jamás había visto y lo compré también. Cuando salí de la tienda e iba de regreso, llamé a Vesta y le dije, Vesta, no vas a creer esto. Y le dije lo que había hecho. Y estaba seguro que me iba a decir, te volviste loco. Pero en vez de eso me dijo, bueno, cariño, es Navidad. Hay algo en la Navidad que nos hace disfrutar de esta tradición, de pasar semanas, en algunos casos meses de preparación y búsqueda por los alrededores para encontrar el regalo indicado que queremos dar a los que amamos. Y esa tradición se remonta siglo tras siglo atrás y recapitula algo que acompañó a la primera Navidad. Es el relato que leo aquí ahora de la visita que los magos hicieron al niño Jesús. Hombres que llegaron de muy lejos trayendo regalos. Sin duda fue lo último en el mundo que José y María esperaron cuando iniciaron su ardua caminata a Belén para cumplir con el decreto de César Augusto. No había árboles de Navidad, no había coros de villancicos en las esquinas, no había guirnaldas, no había escarcha navideña, no había música navideña en el ambiente. Solo dolor y opresión y pobreza en la noche previa a la Navidad. Como ya hemos escuchado hoy, el primer villancico navideño que se cantó no fue entonado por seres humanos, sino por los ángeles
en los campos fuera de Belén. Pero hoy no quiero centrarme en la primera Nochebuena ni en el primer villancico, sino que quiero fijarme en los primeros regalos de Navidad, los regalos que los magos le trajeron al Cristo niño. Ahora veamos otra vez el texto tal como lo tenemos. Mateo dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén. Ahora, hay una increíble cantidad de tradición y folclore que ha surgido de esa simple declaración en el Evangelio de Mateo, mucho de lo cual es especulación, mucho de lo cual es pura fantasía y leyenda que no tiene fundamento en la realidad histórica. Pero notamos que cuando Mateo nos da su relato de esto, en medio de la declaración, él dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. He aquí, ahora esta palabra que viene de la pluma de Mateo es como un centinela que grita: ¡alto! ¡Detente! Escucha atentamente, presta atención. Nos está dando un aspecto literario del énfasis que no debemos perder. Y luego que él dice, he aquí, continúa, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén. Como dije, hay mucha especulación con esto y hay mucho sobre los magos que simplemente no sabemos. Ahora, permítanme un momento para decirles lo que no sabemos sobre los magos. Lo primero que no sabemos son sus nombres. No hay evidencia bíblica o extrabíblica para apoyar la tradición de que eran Gaspar, Melchor y Baltasar o cualquier otro. No tenemos idea de cuáles fueron sus nombres. Lo segundo que no sabemos de ellos es cuántos eran los que llegaron. Sé que cantamos del oriente somos los tres y hablamos de los tres magos y nuestros pesebres tienen tres. 1, 2, 3, cuéntenlos. Los magos siempre están allí como parte de la exhibición, pero la única razón para suponer que eran tres es que vemos más tarde en el texto y encontramos que hay tres regalos que se mencionan: oro, incienso y mirra. Y tal vez alguien hace la suposición de que tres regalos significan tres donantes y por lo tanto tenemos tres magos, pero la Biblia no nos dice cuántos magos eran, solo sabemos que al menos eran dos, ya que se usa el plural. Podrían haber sido 12, pero no sabemos. Lo tercero que no sabemos es su procedencia. Todo lo que la Biblia nos dice es que ellos vinieron de Oriente. Ahora, cuando tú estás en el occidente, el oriente cubre una gran cantidad de terreno. Aunque la referencia aquí, en este momento en la historia y en este idioma, da una fuerte indicación básicamente de dos posibles lugares de los que vinieron estos viajeros. El debate se centra históricamente en dos posibilidades reales. Una, que los sabios vinieron del imperio medo-persa, lo que en la antigüedad se llamaba Persia. La otra posibilidad es que vinieron de Caldea o de lo que se conocía como Babilonia. Así que esas son nuestras dos opciones, Persia o Babilonia. Ojalá supiéramos cuál de los dos era, ya que lo que estos magos eran también es algo que no sabemos con certeza. Y si pudiéramos determinar si vinieron de Persia o de Babilonia, sería muy útil, ya que nos ayudaría a discernir exactamente qué tipo de magos ellos eran. El que se les llame magos es significativo y es útil, pero no es concluyente. La palabra mago que extraemos del texto en el griego magoi, en el latín magi, del singular magus, viene probablemente de una palabra iraní que se refería históricamente
a una clase especial de personas religiosas que se encontraban entre los medos y los persas. Estos hombres religiosos llamados magos se destacaron por un par de cosas. Primero, por su aprendizaje. Formaban parte de la intelectualidad del mundo antiguo y eran expertos en asuntos de religión y ciencia. A veces los consideramos en términos burdos como astrólogos ordinarios, pero ellos estaban más involucrados en una rama de la astronomía que posiblemente está en relación con la religión. No eran individuos que lanzaban horóscopos y que vendían sus pronósticos a los periódicos locales. Ese tipo de comportamiento precientífico tuvo que esperar unos cuantos miles de años para hacerse popular. Pero en todo caso, estos magos persas también se distinguieron por ser monoteístas. Creían en un Dios. No tenían doctrina de una expiación, no tenían doctrina sobre cómo escapar de los estragos del pecado, pero fueron instruidos en ética y estaban preocupados por la diferencia entre la virtud y el mal. Y con toda probabilidad habían sido expuestos a los judíos del Antiguo Testamento, quienes habían emigrado e influenciado a los pensadores medopersas. Entonces podemos especular que si los magos mencionados aquí son magos persas, ellos habrían sabido algo de las profecías del Antiguo Testamento en relación a la visita de un Mesías. ¿Ven? El conocimiento del Mesías venidero no estaba circunscrito simplemente para Israel. Sabemos, por ejemplo, por las profecías de Balaam, que era un pagano en Números 24, cuando Balaam dio la profecía futura de la estrella que saldría de Jacob y del cetro que se levantaría de Israel, de modo que la expectativa judía de un Mesías que vendría como rey no se limitaba al territorio de Israel. Así que es posible que estos fueran magos persas que habían sido informados de esto. Ahora, ellos también podrían haber sido, como dije, magos babilónicos. Los magos de Babilonia estaban mucho más involucrados en astronomía que los persas. Y los astrólogos o astrónomos babilónicos también tenían este punto de vista de los cielos que influyen en los eventos en la tierra y en la vida de las personas. Y hay una gran especulación debido a la función de la estrella aquí, en esta historia, de que quizás los magos eran de Babilonia, astrólogos babilónicos que interpretaban ciertas aberraciones astronómicas que tuvieron lugar en este año y en este tiempo, y las interpretaron desde su perspectiva de la ciencia astrológica. Existían ciertas tradiciones entre los astrólogos babilónicos, por ejemplo, que cuando el planeta Júpiter surgió de cierta manera en un momento determinado, eso indicaba el nacimiento de un gran rey. Los astrónomos modernos, al observar los movimientos y la configuración de los cielos y por los medios sofisticados con los que contamos hoy, pueden retroceder al pasado y calcular los diversos movimientos de las estrellas y los planetas en las edades pasadas. Y los astrónomos modernos calculan que hubo allí una conjunción inusual de dos planetas en esta época de la historia del mundo, una conjunción por la cual estos dos planetas aparecieron muy juntos, los cuales eran Júpiter y Saturno, que según la astrología antigua habrían anunciado la aparición de un rey realmente grande. Y ahora hacen la pregunta, ¿la estrella que ellos vieron estaba saliendo?
La versión que leo ahora dice la estrella que habían visto en el oriente. El griego dice allí, vieron la estrella cuando salía. Están hablando ellos de algo que es parte de las fluctuaciones normales de los cuerpos celestes, o vieron estas personas un fenómeno especialmente creado que Dios usó para guiarlos a anunciar el nacimiento de Cristo, justo cuando dio su espectáculo magnífico de luz y sonido a los pastores de afuera de Belén. No lo sabemos. Es decir, si fue un fenómeno natural al que Dios le asignó un significado sobrenatural, o si fue un fenómeno especial creado milagrosamente. ¿Ya ven por qué quería saber con certeza si eran de Babilonia o de Persia? Pero sospecho que esto es y seguirá siendo un tema de especulación. Ahora, hay otra manera en que el término magos se usó en el mundo antiguo. Y es una costumbre peligrosa el tomar palabras como esta y explorar sus raíces y derivaciones etimológicas, porque el lenguaje es tan fluido que a veces las palabras que usamos están muy alejadas de sus significados originales, de tal forma que al mirar las raíces podemos confundirnos en vez de que nos ayude. Pero la palabra magi o magus se usa en griego y en el Nuevo Testamento de una manera muy siniestra para referirse a los magos. ¿Recuerdan a Simón el mago, de quien Pedro dijo que tú y tu dinero perezcan? Esa es la forma eufemística de decirle algo más a Simón. Pero ser mago era ser alguien que estaba involucrado en brujería, sustancias ilícitas y todo lo demás, por lo que es un término muy negativo en ese sentido. Pero la misma raíz es la raíz de donde obtenemos nuestro prefijo en español mega. Y cuando decimos que algo es grande, entonces decimos es mega. Estamos hablando de algo realmente grande. También la palabra magnus, que significa magnum opus, la obra maestra de alguien, su gran trabajo. La misma raíz tiene que ver en el lenguaje para referirse a la grandeza extraordinaria. Por lo tanto, podría ser que el término magos no describa astrólogos, astrónomos o incluso sacerdotes. Simplemente podría referirse a hombres de grandeza. Grandes hombres del este que fueron guiados por Dios para salir de su entorno pagano, de su territorio gentil, para ir a rendir homenaje al rey recién nacido. De nuevo los villancicos dicen, del oriente somos los tres. La Biblia no los designa como reyes. Es posible de forma muy remota. Toma algunas inferencias de un salmo y de Isaías y de otras partes, y es posible que fueran reyes, pero el punto que quiero resaltar aquí es que no se identifican específicamente como tales.